nuevamente mis saludos a la doctora Marta Lucía, a la senadora Aida, hace rato no la veía, y a mi amiga la doctora Lucy Janet, igual a Pedro, que pues nos va a ser muy útil en esta discusión porque sabe cómo fue el trasegar y no poca culpa, ciertamente tienen las cortes en el problema que se viene dando con relación a la elección del fiscal. Y lo digo porque el periodo del fiscal debería ser siempre institucional, y no personal, como alguna vez lo fue, porque eso trastorna todo el esquema y la estructura constitucional diseñada en 1991. Yo estoy de acuerdo con muchos aspectos y casi todos de los que ha expuesto la doctora Aida y la doctora Marta Lucía. Efectivamente, aquí lo que hay que mirar desde el principio es una diferencia, pero una diferencia no por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de que la fiscalía se politiza, pues digámoslo, es que todos estos órganos desde el punto de vista filosófico son políticos. Es decir, la elección, la función electoral de por sí es política. Allí no está en juego, y lo digo con todo respeto, ningún tipo de meritocracia ni de aristocracia en el sentido de virtud del conocimiento. Allí lo que está en juego es la oportunidad y la conveniencia para un país de que una persona con todos los méritos, especializada en lo que en ese momento necesita la fiscalía, un penalista, un administrativista, etcétera, etcétera, pues sea libremente escogida por los órganos que diseñó en un momento dado la Constitución. Yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en cómo se ha diseñado la elección del señor Contralor General de la República. Y todo sucede por inercia, porque es lógico que suceda, que esos concursos tengan una intervención política para que X, Y o Z pueda concursar, que es el que el Congreso cree en ese momento que pueda ser el mejor fiscal del país. Pero someter a una persona en un momento dado a un concurso de méritos, pues digamos, y que llegue el mejor, el que gane el mejor, pero puede tener o no puede tener ciertas habilidades que se necesitan para el ejercicio del cargo, de carácter técnico, de conocimiento, de carácter hasta psicológico para bien del ejercicio del cargo. Puede ser un sabio, pero no podría en un momento dado ejercer un cargo de estos que tiene la necesidad de conocer el Estado. Y eso es político. No estoy hablando de la politiquería dentro de las instituciones, del yo te elijo, del tú me eliges, del nombrarle representantes a los senadores, no, 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 no. Hablo de que tiene que tener una concepción política y por lo tanto, cuando la Constitución del 91, doctora Aida, usted me podrá corregir, pues esperó que el Congreso, por ejemplo, eligiera contralor, eligiera procurador, eligiera los funcionarios que los ha venido eligiendo, los eligiera en ese momento en términos de ponderación, términos políticos. Y los términos políticos son de conveniencia, de ponderación, no de la rigidez de unos requisitos que son mínimos, naturalmente, tiene que haberlos, como por ejemplo los puede haber para la Corte Constitucional. ¿Por qué el Congreso no se ha equivocado en elegir magistrados de la Corte Constitucional? En su mayoría, por decir todos, el 95% han cumplido con esos requisitos. Y no hay un concurso de méritos. El país sabe diferenciar cuáles son los buenos y quiénes no son los buenos juristas, pero no un examen da eso. Eso lo da la vida y lo da el sentido y el reconocimiento de la sociedad entera, que es la que en últimas va a juzgar a los órganos electores, llámese Corte, llámese Congreso, llámese Consejo de Estado, quien va a decir, hombre, sí o no,
Y es allí donde va a estar no la legalidad de un nombramiento, sino la legitimidad de ese nombramiento. Cuando, por ejemplo, lo del contralor lo vuelven estrictamente administrativo, estrictamente de concurso, pues hombre, a ver, el país debe pensar que el Congreso debe saber, conocer, vigilar qué es lo oportuno y qué es lo conveniente de ese país. Y un examen no puede darlo. Y si lo intenta, pues naturalmente puede que sus candidatos no pasen el concurso o lo pasen y no sean los mejores, pero sean los mejores en otro sentido. A eso entonces le meten la entrevista, le meten otras cosas que ya desfiguran cualquier naturaleza. Pero vuelvo al principio. Esto, por eso digo, el sentido de la función electoral es política. La constituyente, como le decía la doctora Aida, pues tenía desde representantes del M19 que se acababan de integrar, hasta representantes de la derecha colombiana, como el doctor Misael Pastrana o el doctor Álvaro Gómez, la UP, y una diversidad de ideologías allí, de diversidad de ideologías. Esto generó una contradicción inmensa en la Constitución. Si ustedes ven, la Constitución en su parte estructural es eminentemente autoritaria. Ya lo decía la doctora Marta Lucía. No es un régimen presidencial, es un régimen presidencialista, lo que quiere decir que se le colmaron de poderes al presidente, no solo frente al Congreso, sino miren ustedes frente a la rama judicial. Él terna 3 personas en la Corte Constitucional y postula fiscal general. Ahí estamos, digamos, aumentando las facultades de ese presidencialismo ultranza, siendo suprema autoridad administrativa, jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas militares, etcétera, etcétera. Eso lo llena de autoridad, mientras que la parte dogmática de la Constitución, pues es una parte, ya no es la autoridad, ya es el derecho de los derechos, es el derecho a la libertad, a yo como ciudadano tener derechos. Entonces ahí hay una dicotomía en cuanto a si el ciudadano está al servicio del Estado o si el ciudadano es quien debe imponer su voluntad a los órganos que controlan o que son elegidos popularmente, incluido el Congreso y el presidente de la República. Entonces allí hay esa diferencia que no se ha podido solventar y que llega a lo que la doctora Marta Lucía hablaba hoy. Todas las ideologías que han gobernado el país desde 1991 han pasado por ahí y algunos pues exagerarán en su culto a la autoridad y otros exagerarán en su culto a la libertad. Ahí están las sentencias del doctor Carlos Gaviria, por ejemplo, o están las sentencias del doctor Vladimiro Naranjo. Allí está representado el país. Ahí está, por ejemplo, todas las sentencias de la estructura territorial en Colombia, que es desastrosa en la práctica. Los altos cargos de por sí, entonces, tienen una representación política. Y yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que si el país decide que el fiscal deba ser no un jurista de renombre, sino un señor que administre bien la fiscalía, lo haga, y que en un momento dado necesite un penalista, también, también. Igual sucede con la Procuraduría o con la Contraloría. Pero el diseño estructural, pues el diseño estructural es presidencialista, como lo decía ahora la doctora Marta Lucía, y por lo tanto el procurador, que también puede ser ternado por el presidente de la República. La doctora Margarita Cabello es la primera en llegar ternada por un presidente. Casi siempre se elegían procuradores ternados por las altas cortes. Y naturalmente eso tiene una repercusión. Salir de un ministerio, de un presidente, llegar a la Procuraduría y vigilar a un presidente
que le hizo oposición al gobierno en donde ella estuvo. Y viceversa, se podría hablar en el caso de Santos y del presidente Uribe, etcétera, etcétera, como lo evidenciaba ahora la doctora Marta Lucía. Pero eso se debe al mal diseño desde la Constitución, desde la Constitución del 91, doctora Aida. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, en mi modesto criterio, se creó la Defensoría del Pueblo, que es la idea del Estado Social de Derecho, defender los derechos de los ciudadanos, no defender el principio de legalidad a ultranza, no tener procuradores conceptuando hoy en día para qué. No, no se ve la necesidad de que estén conceptuando o vigilando procesos. Se sabe que el juez de por sí no se puede desconfiar del juez para tenerle un procurador encima, a ver si falla bien o falla mal, y a ver si yo le doy un concepto o no le doy un concepto. Y los disciplinarios, por ejemplo, pues ¿para qué entonces el control disciplinario interno de cada una de las entidades del Estado? Para eso están los procuradores delegados de los tribunales, de los juzgados, de los magistrados de altas cortes que están en carrera, entre otras cosas, deberían pasar a la rama judicial. Ese presupuesto y todo lo demás deberían pagárselo por ejercer la función jurisdiccional dentro de ello. Y eso nos lleva a otros razonamientos. ¿Cuál razonamiento? Pues la Procuraduría no tiene razón de ser en Colombia. La defensa de los derechos fundamentales, para eso está la Defensoría del Pueblo. Ahí está, que se adhirió. Yo no he entendido esa figura a la Procuraduría, cuando no depende en nada, es absolutamente independiente, pero se dijo que era de la Procuraduría. Y ello obedece a la filosofía del Estado, a la filosofía de un Estado de Derecho, de un Estado social de derecho. Y la parte estructural está sometida al Estado de Derecho y al presidencialismo. Entonces, eso es lo que hay que reestructurar nuevamente. No hay razón de que exista la Procuraduría. La Procuraduría en sus funciones tiene un control preferencial. ¿Para qué? Yo no me explico eso. Cuando todos sus funcionarios podrían estar dentro de la rama judicial y los que no dentro de la función, la Defensoría del Pueblo. En cuanto a la fiscalía concretamente, o el modelo de elección de fiscal, pasa lo mismo. Tan estaba arraigado el tema del Estado de Derecho, que era el presidente el que tenía que ternar. No podía ternar la Corte, porque entonces la Corte podría tener 3 candidatos que el presidente pues, no se identificara, y lo que iba a generar era un conflicto con el Ejecutivo y la rama judicial. Cuando lo lógico hoy y dentro del Estado social es eso que propone la doctora Marta Lucía. Que sea la Corte Suprema de Justicia quien presente la terna. Obvio, entendiendo la oportunidad y la conveniencia que tenga en un momento dado los personajes que van a ir en esa terna. Su perfil, su conocimiento, inclusive su ideología. Creo que la Corte Constitucional y los magistrados son maduros para entender qué es lo que necesita un país en un momento dado y defender las instituciones. Miren ustedes, sin ser así, lo ha venido demostrando, porque debemos darnos por bien servidos como ha funcionado la Fiscalía. Si no, este país estaría peor, porque ha tenido funcionarios y ha tenido electores de esos funcionarios que han sabido ejercer dentro de la oportunidad y la conveniencia esos funcionarios. Obviamente, cuando la Corte habla de independencia y autonomía para ejercer su función, obviamente que lo está diciendo no como autonomía judicial para dictar una sentencia, que nadie se me meta cuando yo estoy dictando sentencia. No, lo que está diciendo es
denme la oportunidad de estudiar muy bien qué es lo que conviene a este país, de esta terna que me envió el presidente de la República. Y bien podría decir, como lo dijo en su momento, no es la oportunidad, no es el momento, ni es conveniente. Al presidente Uribe le dijo esta terna que me envió, sin cuestionar los juristas. Ahí hay fallos frente a ese tema. De modo que podría haberlo hecho. En esta oportunidad también podría haberlo hecho, no lo hizo. Pero lo más conveniente es que la Corte elabore ese tema. Igual, y díganme en qué han fallado la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado cuando han hecho las ternas para la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una de las instituciones de la Constitución del 91 que sirven de mostrar al país, al país, no solo al dentro del país entero, América Latina, al mundo entero, lo que ha hecho la Corte, para reivindicar los derechos y para preservar la institución. En eso no es incompatible. Por lo tanto, si a mí me preguntan si ese modelo de elección de todos los funcionarios implica una politización, pues yo no creo que implique una politización desde que se ejerza esa función. Bien, uno puede decir, la doctora Margarita, pues fue postulada por el presidente y fue elegida por el Congreso, que ni siquiera el presidente la postuló y la eligió el Congreso. El Congreso creyó en su momento que era lo más oportuno y conveniente. Y la historia dirá si fue lo más oportuno o conveniente. Igual con el fiscal. El hecho es que las instituciones nuestras, independientemente de las grandes críticas que se puedan hacer a los funcionarios por ingerir o meterse en ciertas cosas que conllevan una división y un respeto por los poderes, pues no ha funcionado. Pero yo sí creo que Colombia necesita y requiere, doctora Marta Lucía, no solo una reforma política. Usted sabe que yo he insistido toda la vida en que requiere una reforma electoral, inclusive estas funciones electorales. Tiene que entender que las funciones electorales no son funciones administrativas. Yo he oído ahora a la Corte muchas críticas a la Corte diciéndole es que los principios de transparencia, eso está para toda la función pública, pero están ejerciendo una función electoral y tienen que sopesar con mucho cuidado la oportunidad y la conveniencia de una elección de ese tipo, porque pueden llevar al traste al país. Por lo tanto, hay que darles el tiempo que ellos requieran. A más de ser unas instituciones en donde no hay bloques, no hay ideología de partidos. Allí lo que hay es una individualidad de cada persona pensando, y lo digo por la doctora Janet, por mí, por todos los compañeros que simplemente coincidamos o no coincidamos en ciertos aspectos que requieren ciertos candidatos o que no requieren en las mismas secciones. Muy bueno, excelente, pero es que no es el momento, no es la oportunidad, no es conveniente. Por ejemplo, y lo quiero mucho, totalmente, el doctor José Gregorio Hernández se presentó para la sección primera del Consejo de Estado, ya habiendo sido magistrado de la Corte Constitucional, y cualquiera diría en un momento dado, hombre, hubiera sido maravilloso. Bueno, había circunstancias de oportunidad, de conveniencia, que decían, sí, pero no se necesita ese perfil, se necesita otro perfil, porque la sección primera X, B, Y. Eso es una decisión sana, política. Es que la política es sana. No estamos hablando de politiquería. Estamos hablando de que no todo lo que el hombre decida, lo que las instituciones decidan, tienen que estar regladas y en concurso de méritos y en convocatorias. Pues no, porque es que hay cosas que políticamente, todos los que estamos aquí lo sabemos, pues requieren una ponderación individual casi de conciencia para pensar en el país y para pensar en lo que más es conveniente a las instituciones. Les agradezco me hayan escuchado y me perdonan, por favor, lo extenso que estuvo.